Buenas noches, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Muy bien, el día de hoy pues, vamos a continuar con el tema de gráficos de control y vamos a revisar unos ejemplos correspondientes a ello. Si tenemos aquí, pues, como primera parte, pues, el trabajo que se va planteando con respecto a sus fórmulas para sacar esos gráficos. Aquí está. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que se debe de trabajar en este caso. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en sí de un sistema en el cual tenemos, allá nos menciona las entradas al sistema, la voz del cliente, la mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, la parte de la forma en que trabajan, en este caso la manera en que mezclamos nuestros recursos, los productos y servicios y métodos estadísticos utilizados que retroalimentan después en la voz del proceso. Después los clientes, quienes deben identificar expectativas y necesidades de cambio. Y eso ya sería la parte de las salidas. Acá hay un ejemplo de gráfico de control. ¿Sí? Vemos que ahí que va a haber un dato, que son las muestras que se toman. De un lado van a estar las variables, el límite inferior de control, el límite superior y el límite central. Esos son, digamos, los tres puntos de referencia. Después tenemos, en lo que se refiere a las causas más comunes y causas especiales de variaciones de materiales, que los voy a compartir. Las causas comunes nos menciona ya que son las fuentes de variación propias del proceso que mantienen una distribución estable y repetible a través del tiempo. En un proceso solo tenemos variaciones debido a causas comunes, la salida del proceso es predecible y será un proceso en estado de control estadístico. Ahora, las causas especiales, pues en este caso se refiere a cualquier factor que causa variación, que no siempre actúan sobre el proceso. Cuando estas causas aparecen, provocan que la distribución cambie. Si estas causas están presentes, pues la salida del proceso es inconsistente. Y al haber un proceso inconsistente, pues tiene las siguientes características. Es estable en el tiempo, es predecible y también está sujeto únicamente a causas comunes o naturales de variación. Ahora, ¿qué pasa cuando un proceso es inconsistente? Pues será inestable, cambiante en el tiempo, es impredecible y también está sujeto a causas comunes como a especiales de variación. Ahora, vamos a analizar los tipos de gráficos de control. Aquí viene una guía para la selección de ellos. Y está el caso en el cual tenemos que analizar que hay diferentes tipos de gráficos de control y su correcta aplicación está relacionada con el tipo y cantidad de datos que tengamos. Y podremos elegir la gráfica correcta si nos apoyamos en el siguiente diagrama. Por ejemplo, tenemos el tipo de datos, pueden ser variables o atributos. En este caso, si son 7 o menos, se utiliza la media y rango. Si no, se utilizaría la media y desviación estándar. Si no, la que es igual a 1, en este caso X, pues sería la media y la del rango. En el caso de los defectos, dice allá, podemos tener defectivo o con defectos en los atributos. Diríamos de tamaño constante. Vamos a ver, de tamaño constante, tamaño variable. Y también en el defecto habría de tamaño constante, tamaño variable, si hay un defecto por gráfico o varios defectos por gráfico, un defecto por gráfico o varios defectos por gráfico. ¿Sí? Bien, en resumidas cuentas, vamos a trabajar hoy, pues, un gráfico de control por variables de media y rango. ¿Sí? Vamos a empezar con este estudio y vamos a entender que este tipo de gráfico, que es el más conocido y usual de todos, pues consiste en graficar medias y rangos de los subgrupos formados con los datos de la variable que se desea controlar. Por ejemplo, la media de los datos del subgrupo 11, por ejemplo, dice es simplemente el promedio aritmético de los mismos, ¿sí? Mientras que el rango R será la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos del subgrupo. Por su parte, los límites de control y líneas centrales se establecen mediante las siguientes fórmulas. Estas son mis fórmulas que vamos a estar empleando en este caso. Pues igual se los voy a compartir este material para que lo puedan revisar. En este caso es la media más el parámetro A por la media del rango. El límite central, pues es el valor de la media.
El límite inferior de control será la media menos el parámetro A2 por el rango. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. De hecho, lo tenemos planteado igual en Excel para que sea bastante sencillo utilizar estas fórmulas. Por ejemplo, aquí está. Aquí lo vamos a poder ver. Aquí tenemos preparado pues un caso en el cual pues ya está formulado. Si ya tenemos allá, digamos, los parámetros A2 que se utiliza, ¿sí? Este valor de dónde salió, ese valor A2, vamos a plantear en el ejemplo para que lo vean. Aquí está. Pues tenemos lo siguiente. Primero, pues sabemos que la X media es la media de los subgrupos y la R es la media de los rangos de los subgrupos. Ahora en esta tabla están los valores de los parámetros en función del tamaño del subgrupo. Esto es muy importante. Por ejemplo, si tenemos aquí un subgrupo de tamaño 6, sería A2 vale 0.483, D2 vale 0 y D4 vale 2.004. Ahora, por su parte, para rangos, aquí están las fórmulas, que es el límite superior de control, es el parámetro D4 por la media del rango, la línea central será la media del rango, y el límite inferior de control será el parámetro D3 multiplicado por la media del rango. Dice acá, los parámetros, como dice acá, D3 y D4 dependen también del tamaño del subgrupo y se obtiene de la tabla 11 que está allá en esta tablita que está anteriormente. Y vamos a aplicar esto al ejemplo siguiente, que en este caso es los datos que hemos tomado para la hoja Excel, igual se los voy a compartir, para que puedan ver que igual es una aplicación práctica, usar la hoja de cálculo para poder tener más rápido todos los datos, ¿sí? Dice aquí una empresa que fabrica flechas para uso automotriz, tiene una máquina que trabaja 2 turnos diarios. En este caso, nos dice que la especificación de ingeniería para el diámetro de la flecha es de 2.5 pulgadas con tolerancia de más 10 milésimas de pulgada o menos 10 milésimas de pulgada. Y se han tomado los datos que se presentan en subgrupos de 6 mediciones en la tabla 9.2, que es la continuación, los cuales son para el turno matutino, por ejemplo. Aquí están todos estos datos. ¿Cómo se obtuvieron estos datos? Pues son muestras en horarios distintos. En este total son 6 muestras, 6 subgrupos, que se tomaron en las horas 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3 de la tarde. Ahora, ¿qué se hace? Esos valores obtenidos de los diámetros, pues aquí vamos a poder verlo en el Excel. Pues se puede hacer la operación que tenemos aquí para el turno matutino, lo podemos observar aquí. Tenemos aquí los muestreos, en total a las horas indicadas. Aquí se fueron sacando pues todos esos valores. Finalmente, ¿qué vamos a tener que determinar? En este caso fue el rango. ¿El rango qué simboliza? El rango es el valor mayor menos el valor menor. En este caso fue 2.516 menos 2.501. Y así fue con todas estas filas, sacándole el valor de rango. También se obtuvo lo que es el cálculo de la media. La media pues es la suma de los 6 valores entre 6. Entonces aquí está para todos estos valores. Finalmente se hace la suma de los rangos que nos dio 0.0950 y 20.0298. Así fue como se obtienen estos valores. Y lo podemos ver aquí nuevamente en el archivo. Son estos valores que están aquí. Vemos en esta parte. Bien. Apreciando ya los valores del rango, acá, los valores de la media para todos los muestreos que se hicieron. A continuación, vamos a analizar igual lo que se hizo para los del turno vespertino. Aquí están igual, de la misma forma. Tenemos aquí los datos. Aquí está. Son los mismos 6 muestras, pero los valores cambian, como podemos ver allá. Y se hace la misma operación. Se tomaron en las horas de las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿qué se hizo posteriormente? Pues se colocó
lo que sería el cálculo del rango, el cálculo de la media. Ahora, ¿qué se hace para la construcción de los datos respectivos en diagramas de control de medias y rangos para cada turno? Vamos a ver. Primero tenemos que calcular, aquí están los datos, de todas las tablas anteriores, pues acá ya fueron incluidos en las tablas anteriores los rangos y medias de cada subgrupo, por lo cual la gráfica de las medias de turno matutino tendremos el límite central es la media de las 8 muestras, sería 2.5037, aquí está. De los 8 valores, vamos acá, ¿sí? Es 2.5037. Para el rango es 0.011875. O sea, es decir, ¿qué hicimos aquí? Aquí está en la hoja de cálculo también. Tenemos aquí los valores de la media que se van a utilizar. ¿Sí? Son estos dos. De la media y el rango. Aquí está el rango y la media. O sea, promediamos, en este caso, aquí lo podemos ver, sumamos todos los 8 datos obtenidos y se promedia. Igual aquí, se sacó la media de los valores obtenidos. Correcto. Ahora, regresemos entonces al procedimiento. Aquí nos dice que tendremos que calcular por su parte, para los límites en la tabla 11, tenemos A2, que según el tamaño sería 0.483, porque son 6 subgrupos. Ahora, haciendo el cálculo del límite superior de control, aquí está, y el límite inferior de control, tenemos los valores 2.5095 y 2.4980. Entonces procedemos a elaborar el gráfico siguiente. Aquí lo podemos ver. ¿Ya? En este gráfico estamos tomando en cuenta, primero, aquí está. Podemos ver primero en el eje horizontal el número de muestras, en el eje vertical los valores de las medias, y el límite superior que es 2. Allá está, vamos a verlo, 2.5095 y el inferior que es 2.4980. Se toman en cuenta ahí los 8 puntos que se tuvieron aquí en la tablita. ¿Sí? Los 8 puntos del turno matutino, aquí están, son estos valores para la media. Son esos que se están graficando de manera puntual. Esto pues igual lo podemos hacer en un Excel para poder apreciarlo de forma más rápida. Aquí está. Aquí está, por ejemplo, gráfico de control de medias y de rangos. Es una opción igual para pues hacer las operaciones más sencillas. Ahí vemos en el eje horizontal estaría el número de muestra y en el eje vertical el diámetro. ¿Sí? Es igual que este. Aquí está el ejemplo. Entonces vemos lo siguiente, dice allá. Aquí vemos que hay un punto fuera de los límites de control, incluso fuera de la especificación. El séptimo, además, pues dice acá que los otros puntos, como menciona ya, pues los puntos 2 y 4 se localizan muy cerca del límite inferior de control, lo cual los ubica, como dice allá, entre 2 y 3 sigmas, en este caso, lo que nos lleva a la conclusión de que el proceso se halla fuera de control. ¿Sí? Eso lo definiríamos. Y se ha señalado el límite superior de especificación del diámetro de la flecha, que es 2.5110. Ahí está. Y vemos allá que prácticamente hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos que están fuera de los límites tanto superior, ¿sí?, como del central. Y están muy cercanos igual al inferior. Bien. Y es momento de recalcar que los límites de control, tanto el inferior como el superior, son una característica del proceso. Desde casi un punto de muestreo se sale de esta área, estamos frente a un problema cuya causa es especial y para la cual la solución está en manos del operador o el ajustador de la máquina. Es decir, habría que hacer tal vez una calibración para que puedan operar de manera correcta, ¿sí?,
Y las piezas fabricadas pueden estar fuera de este límite y no por ello ser defectuosas. Ahora bien, si el punto sale incluso fuera de la especificación de ingeniería, la pieza es defectuosa y el proceso debe ser detenido para su revisión. Por otra parte, si se diera el caso de que al calcular los límites de control del proceso, estos estuvieran muy próximos, o incluso fueran mayores que la especificación de ingeniería, lo anterior nos indica que existen causas comunes que deben ser resueltas por la gerencia. Ahora, por su parte, el gráfico de rangos de la tabla 11 igual se puede hacer, nada más que tomemos en cuenta que el parámetro D3 va a ser 0 y D4 es 2.004. ¿De dónde vienen estos valores? Aquí está la tablita, la voy a regresar. Es esta, ¿sí? Como son 6 subgrupos, nos toca D3 es 0 y D4 es 2.004. Regresamos. Ahora sí, para presentar los cálculos de los límites centrales. En este caso, aquí está, vamos a ver en el Excel, se puede trabajar igual de esta forma que lo hicimos. Por ejemplo, hicimos el cálculo de las medias del rango, es punto 11. Después, vamos a usar el parámetro D3, que es 0, y D4. El límite inferior de control es la multiplicación del parámetro D3 por la media del rango. Y lo mismo sucede con el límite superior, sería D4 por la media del rango. Entonces ahí tenemos los límites. Aquí está el gráfico de control de rangos. Lo podemos ver allá. El número de muestra del rango especificado. Y ahí vemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos graficados. Aquí está igual en el archivo, como queda nuestro gráfico de control, y observamos que con esto los puntos de rangos podemos ahora obtener un gráfico respectivo, el cual se muestra en esta figura, el cual podemos ver que el tercer punto se encuentra encima de los límites superior de control, lo cual nos lleva a determinar que el proceso se halla también fuera de control. Vemos allá que rebasa el límite superior y están debajo del límite central. Por lo anterior, pues vemos que para el turno matutino, ambos gráficos nos indican que el proceso se halla fuera de control, lo que nos indica que algo mal pasa en este turno. ¿Sí? Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. El día viernes vamos a continuar especificando otro caso de estos de gráfico de control para que pues ustedes puedan revisar y puedan tener un poquito más de claridad en este tema. Lo vamos a hacer de forma práctica en el salón para pues desarrollar un poco más claro este procedimiento. Bien, de todas formas, el material se los comparto, tanto el PDF como el material de Excel, para que ustedes tengan ese apoyo. Muy bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense.